Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, queridos oyentes. De nuevo estamos hoy en el último episodio de esta serie de Tejamos Paz. El día de hoy con un invitado muy especial. Él se llama Gerd. Gerd es un compañero con quien tuve la oportunidad de compartir un tiempo de trabajo muy interesante, experto en comunicación no violenta. Y precisamente para cerrar el episodio del día de hoy, pues he querido invitarlo porque muchos de ustedes han reaccionado a algunos de los episodios anteriores y siguen preguntando cómo purificar, cómo limpiar la palabra, cómo aprender a administrar la palabra de tal manera que salga sin ninguna forma o expresión de violencia. Pues bien, para eso estamos el día de hoy. Este será nuestro último episodio en esta serie maravillosa sobre el lugar de la palabra en ese maravilloso tejido de la paz cotidiana. Una historia para contar. Bienvenido, Ger. Es un gusto. Agradezco infinitamente que desde el otro extremo del hemisferio, desde Noruega, estés aceptando estar aquí con nosotros y que pues en este primer momento, pues se trata de tejer, de entretejer esta historia que venimos construyendo con los oyentes, con otros participantes, con otros invitados que venimos entretejiendo. Nos interesa muchísimo tejer con tu historia también. Entonces será muy interesante si te presentas y además nos cuentas cómo es que un joven noruego llegó a este campo tan interesante de la construcción de la paz, por un lado, pero de la comunicación no violenta como una tarea específica, como una misión de vida. Bienvenido, Ger. Muchísimas gracias, Rosa Inés. Buenos días, buenas tardes desde Noruega. Pues mi nombre sí es Gert Skogsovski Danielsen. Yo soy ahora el director de una pequeña organización que se llama Empatía Noruega, en la cual sí trabajo justamente lo que es la comunicación no violenta. Y es un honor poder trabajar contigo de nuevo, Rosa Inés, compartir esto con todos los oyentes. Así que a todas y a todos, pues muy buenas tardes y buenos días. La verdad, yo creo que casi todos los que nos dedicamos un poco a la paz o lo que es la convivencia, ¿no? Pacífica, yo creo que por lo menos muchos hemos pasado por cosas un poco difíciles. Yo creo que a veces el interés o el deseo por desarrollar alguna empatía o crear un mundo un poco mejor viene de los que sí hemos pasado por algunas cosas difíciles, ¿no? Entonces, mi propia historia pues empezó con una mudanza desde la segunda ciudad de Noruega. Cuando yo tenía 10 años nos mudamos para un lugar ya más de campo por un trabajo de mi papá y yo sufrí por bastante bullying. Yo era un poco diferente, hablaba diferente, era más bajito, no me gustaba el fútbol, me gustaba más la danza, entonces ya había un ambiente donde yo no, o sea, yo no podía como encajar, digamos, ¿no? Entonces la discriminación, el bullying, de pronto el tener que adaptarme y reprimir algunas cosas mías, ¿no? Entonces, esa parte por ser diferente, incluso en mi propio país, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver como darse de un país para otro, puede ser en el mismo país de uno. Entonces, desde ahí yo ya, dentro de mí, ya empecé a querer algo diferente, estar en un mundo diferente, con más aceptación, con más diversidad, sin tener la conciencia de eso. Entonces ya para adelantar rapidito, tuve la oportunidad de aplicar para una beca para un colegio internacional. Entonces ya con 16 añitos me salí de Noruega para ir a un colegio internacional en Estados Unidos con personas de 70 países del mundo. O sea, ya era un mundo donde todos éramos diferentes. O sea, yo ya no era solamente yo. Todos éramos diferentes. Además había un montón de gente latina. Entonces ya empecé un poco también mi interés por el español y América Latina. Y ese fue durante un momento en los 90, 94, 95, cuando estaba la guerra en los Balcanes, entre Bosnia y Serbia. También tenía una amiga ya que en el momento de un día para otro, su mejor amiga fue asesinada.
en la guerra. Entonces, ahí como con todo eso de la aceptación de ser diferente, teniendo el mundo tan cerca, teniendo amigos que perdían sus mejores amigos en guerra, empecé a interesarme por lo que era la resolución de conflictos. Y Ujú, justo en ese colegio había un programa de resolución de conflictos y yo me enamoré, o sea, me apasioné por la conciencia, por algunas prácticas que podíamos todos hacer con la meta de crear un mundo mejor, digamos, a nivel macro, pero también poder hablarlo y crear esa paz a nivel cotidiano entre nos como ujú, personas. Y de ahí empecé con todo mi interés por lo que eran las relaciones internacionales, resolución de conflictos, y ahí también hice mis estudios ya en relaciones internacionales, gestión de conflictos, con un año de voluntario en Colombia, cuando yo tenía 20, ¿qué? 22 añitos, trabajando ujú. con la diócesis de Sincelejo, haciendo talleres de manejo de conflictos. Entonces de ahí seguí mi carrera con una maestría también en resolución de conflicto en Argentina y ahí, por coincidencia, conocí al fundador de lo que es la comunicación no violenta, el psicólogo Marshall Rosenberg, que en paz descanse, que en 2005 lo conocí en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil. Ujú, ujú, Y desde ahí ya totalmente, totalmente apasionado por lo que es una filosofía de vida, la comunicación no ujú. violenta, que suena como de hablar, como de la palabra, como obviamente es el tema, también es una conciencia, cómo podemos practicar la palabra, sino también darle el comportamiento, la inclusión, las intenciones, ¿no? Sin juzgar a los demás. Así que en ese resumen, pues yo tener bullying cuando tenía 10 años, con el interés y la pues exposición de personas en guerra, un mundo ya mucho más cerca en ese colegio internacional y ya empezando a estudiarlo a nivel pues profesional y conociendo este concepto maravilloso que me ha cambiado la vida, que es la comunicación no violenta. Hilemos fino con el invitado de hoy. Pues muchas gracias. Justamente con esto que nos has compartido de tu propia historia, de tu propia experiencia, reconozco unas puntadas que me parece muy interesante que podamos desarrollar juntos, entretejiendo contigo. Y tiene que ver con la primera pregunta, más bien, una puntada que se convierte en una pregunta, y es como una persona que ha sufrido violencia, violencia cultural, la exclusión, el acoso, la violencia psicológica por un mundo cerrado, como lo denuncia el Papa Francisco, que no tolera la diferencia, que no tolera algo, alguien que se salga de los moldes a los que estamos acostumbrados y que pues eso se manifiesta de forma violenta con la persona que consideramos diferente. Como una persona que viene de sufrir violencia, yo siempre he creído que toda víctima de cualquier situación de violencia, pues que la victimiza, se encuentra en algún momento delante de una disyuntiva y es o sigue reproduciendo esa espiral de odio con el mundo que lo violentó Sí, o toma el camino de la paz, es decir, de trabajar para que otros no sufran lo que yo sufrí. ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia? Tú nos estás diciendo de repente haber conocido en este colegio personas de otros lugares, de otros hemisferios, vi la diferencia como es perfectamente posible de compartirla, ¿no? De hacer rica la experiencia entre la diferencia, construyendo entre lo diferente. Y eso lo dice perfectamente el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Él lo expresa de una manera cuando habla de acostumbrarnos al poliedro, que tenemos que cambiar la idea de que el mundo es una cuadrícula de la que nadie se puede salir. sí. Y dice, atrevernos a construir la belleza y la riqueza de la diversidad, construyendo con esa riqueza. ¿Qué encendió en ti, digamos? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona que sufre violencia verbal, simbólica, que sufre violencia a tomar ese paso, esa dirección de la paz y no de seguir reproduciendo esta espiral interminable de violencia? Eso me parece que es una puntada interesantísima a profundizar contigo. Una segunda puntada es justamente eso que tú
descubres como un anhelo que se volvió poco a poco toda una misión, ¿no? La posibilidad de construir un mundo distinto desde la resolución de conflictos, en donde encuentras que un puente, una vía, un camino muy interesante es la comunicación no violenta. ¿Sí? Esa es, ¿en qué consiste la comunicación no violenta? ¿No? ¿Qué es eso y cómo podemos aprender a comunicarnos, a palabrar lo que sentimos, lo que vivimos, a mediar palabra para resolver conflictos, para empatizar y construir con lo diferente, con otros, incluso con adversarios en ideas, que no signifique hacerlo con violencia, ¿no? Porque esa es tu búsqueda y terminó siendo tu misión. Entonces será interesantísimo que tú puedas ayudarnos a comprender un poco eso cómo se hace. Y una tercera puntada que me parece bellísima de lo que tú planteas ya en este momento en tu vida profesional, de tu campo de trabajo ahora, de la empatía, ¿no? Porque creo que la empatía también es un valor que está allí muy diluido hoy por hoy y más cuando la comunicación muchas veces está mediada por las redes sociales, está mediada por la pantalla, por los medios de comunicación, que pareciera haber arrastrado a la humanidad a perder el filtro de la humanidad misma. Es decir, como que se deshumanizó la comunicación cuando pasa por los medios tecnológicos. Mm. Como que se pierde la otredad y la capacidad de empatizar con el otro, porque uno ve del otro lado de la pantalla a una persona y eso si abrimos la cámara, porque ya ni eso se acostumbra en las reuniones, uno se siente como en una sesión de espiritismo, porque no sabe con quién está interlocutando, no puede ni siquiera ver los rostros de la gente. Entonces, ¿cómo empatizar con estas lógicas modernas? Mm. En donde todo está mediado por la tecnología y que eso pareciera haber deshumanizado la comunicación. Yo te dejo esas tres puntadas que logro entresacar de lo que me contaste de tu historia, pero también del interés que muchos de los participantes, de los oyentes de este podcast, pues me han estado enviando en forma de preguntas. Ah, pues muy bien. No sé cuántos días tenemos para hablar de esto. Pues yo he encantado, la verdad, Rosenes, y gracias por la oportunidad de abordar, ¿no? Un poco más en estos tres temas. Algo de lo primero que quiero hablar en eso del primer punto, ¿no? De cómo ir, digamos, a la paz y no la violencia después de haber sufrido. Son dos cosas. Primero, lo que Marshall Rosenberg, ¿no? El fundador de la comunicación no violenta o la CNV, que es el acrónimo que voy a usar un poco de esta hora, es que él había estudiado mucho la experiencia de los que salieron pues víctimas o sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Él vio que muchas personas, ¿no? En el caso de él, pues muchos judíos, que habían sufrido casi lo mismo y algunos iban por el camino de la venganza, ¿no? De la violencia y otros se iban con la misma experiencia que habían sufrido por la paz, por la reconciliación, por la comprensión y por la empatía. Entonces, justamente él fundó la CNB en esa comprensión de que sí, que hay una posibilidad, ¿no? De elegir ese camino y por qué algunos eligen la paz y otros la violencia. La segunda parte es algo que me salió hoy en las noticias, que para mí no fue ninguna sorpresa. A veces cuando yo escucho investigaciones me pregunto, pero esto no debería ser nada nuevo, sino que claro, si no hay como estudios o investigaciones, pues a veces no, al laico de la calle, pues no te escuchan. Y decían que, por ejemplo, 7 de 10 jóvenes que han cometido algún delito, pero violento, 7 de los 10, 70% de esos jóvenes también han sufrido violencia en su Ujú, familia, en su barrio. Y esto es totalmente coherente con lo que yo he aprendido los últimos, más de 25 años de estudiar esto. Entonces es, claro, una persona que está bien, digamos, que esté contenta, que tenga el apoyo de la familia, de la escuela, del barrio, nunca va a ser violento. O sea, ujú, primero no ha aprendido la violencia porque ni ujú, siquiera ujú, sabe cómo hacerlo. Segundo, tiene pues las necesidades cubiertas, las necesidades básicas pues atendidas. Y entonces toda esa gente que ya se va por la violencia lo hace para protegerse.
Ujú, Yo creo que cada uno necesita seguridad, cada uno ujú, necesita sentirse parte de una comunidad, ¿no? Necesita sentir como tener una pertenencia. Entonces, cada persona, eso también lo decía Rosenberg en la CNV, cada persona que comete algún acto violento lo hace con una intención, una necesidad. Quiere ser visto, incluso aunque ujú, suene muy feo, la persona que hasta mate a alguien o abuse a alguien quiere ser visto, quiere ser ujú, comprendido, de pronto por su propio dolor. ujú, Entonces, ahí volviendo al punto de cómo ir a la paz y no a la violencia que uno ha sufrido, es justamente darles empatía. Es ujú, sentarse con la persona sin juzgarle, sentarse ujú, con la persona, es decir, te escucho, no justifico lo que has hecho, quiero entenderte, quiero ujú, entender cuál fue tu intención. Me imagino que sí, que querías ser visto, que querías pertenecer a un grupo, querías algún reconocimiento. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Encontrarnos con esas personas no en un sistema de venganza ni de castigo, sino punitivo. Ujú, exacto, punitivo, más bien de reconciliación, ¿no? Y de tratar de entender por qué pasó esto. Y además, esa es la mejor forma de prevenir la ujú, violencia, es decir, desde las escuelas ya empezar con empatía, porque ahí empiezan los chicos a empujarse en el pasillo o tirar ujú, el bolígrafo, el esfero. Entonces, desde ahí ya empezar a sentarse con esas personas para que también sean vistas y también que haya una inclusión, donde no hay un juicio, ¿no? Porque, claro, lo ujú, más fácil es hasta los papás en la casa, claro. O sea, así no se hace, no seas malo algo así. O sea, se empieza muy en lo inocente, entre comillas, y eso también va creando para mí una comunidad, una sociedad donde están los malos y los buenos. Y si ya te ujú, categorizan como malo, ¿cómo vas a alguna vez poder salir como el bueno? ujú, Entonces, ahí el malo, entre comillas, pues dice, bueno, como soy tan malo, voy a seguir siendo malo, por lo menos me van a ver y por lo menos ujú, no voy a ser invisible. Entonces, yo creo que la empatía, siempre tratar de sentarse con las personas que han cometido algún acto violento, tratar de entender por qué, sin justificarlo, porque la empatía no se trata de justificación, ni de estar de acuerdo. Significa escuchar y entender para ujú, poder darle alternativa ujú. a esa persona, ¿no? Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Llegando ya a la segunda puntada, como decías, la comunicación no violenta es justamente sobre eso. Aunque sí tiene un modelo de 4 pasos, lo llamamos el modelo de los 4 pasos, que es en vez de juzgar lo que ves, es una observación, digamos, en vez de decir, siempre llegas tarde, Rosa Inés. Yo Ujú, podría decir, esta semana en las 4 reuniones que hemos tenido, te he visto llegar 5 minutos más tarde de lo acordado. Eso suena muy semántico, ¿no? Suena como un detalle. Lo que pasa ujú, es que es una realidad en la que tú podías estar de acuerdo. Tú también puedes decir, es verdad, los 4 minutos, los 5 minutos, sí, el martes y el jueves, no sé qué. Entonces no es un juicio que te estoy dando, ¿no? ujú, ujú, Estoy tratando de devolver el juicio a una observación, una realidad en la que los dos podemos estar de acuerdo. Eso sería como el primer paso. Segundo sería yo hablar de mis sentimientos. O sea, yo siempre decir, estoy un poco decepcionado, estoy un poco triste, estoy un poco confundido, porque tantas ujú, veces he visto que has llegado al tiempo acordado. Si yo hablo desde mis sentimientos, no te estoy echando culpa. Y ujú, tampoco estoy diciendo, tú me haces sentir mal o tú me decepcionas. No, simplemente estoy un poco triste o decepcionado porque, y ahí viene el tercer estadio, digamos, el tercer punto del modelo, porque yo necesito un poco de previsibilidad. A mí me encanta la colaboración.
me gusta mucho la compañía, me gusta mucho, o sea, la coherencia, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces, yo conecto mi sentimiento con mi necesidad, sin Ujú, decir que tú seas la culpable. Y esto ujú. ya cambia la dinámica. Claro, claro. ¿Cuántas veces nos decimos, tú me vas a sentir mal, o tú me decepcionaste, o tú me enojas, ¿no? Entonces ya vamos jugando el bueno y el malo, quién tiene la culpa y quién no. Y el cuatro paso, después de observación, sentimiento y necesidad, que todo me apropio yo, porque no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con lo que yo siento en mi cuerpo y lo que yo necesito. Ahí yo podría venir con un pedido. Es decir, Rosa Inés, viendo esto, ¿estarías dispuesta a avisarme la próxima vez que llegues un poco más tarde de lo acordado? ¿O estarías dispuesto a decirme ahora cómo me has escuchado yo sentirme? Por ejemplo, si yo solamente necesito un poco de comprensión. Entonces, el modelo como tal, aunque suene muy sencillo en cuatro pasos, es difícil de integrar, sino también la CNV tiene que ver con cuál es mi intención al hablarte. Ujú, Mi intención no es culparte, mi intención no es que yo gane, mi intención no es echar culpa o vengarme a nadie, es simplemente obtener conexión. ajá, Porque si exacto. después de esa reunión tú y yo no estamos conectados, ¿para qué nos sirve para la próxima reunión? Ujú, Yo no creo que yo echándote la culpa, yo no creo que eso vaya a fortalecer, digamos, nuestra relación. Tú vas a ujú, salir de la reunión también enojada. Yo podría salir en el segundo, ay, yo gané, pero ¿gané qué? No, yo no gané nada, porque tú vas a llevar de pronto un rencor, porque tú también necesitas ser vista, de pronto por el trancón en que estabas o porque ujú, tu hija estaba enferma. Entonces, para mí es la intención de mi comunicación. ujú, Ay, ¿en ujú, qué entro? Yo entro con curiosidad. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó hoy? Entonces, yo creo que la CNV para mí, como ser un modelo de la palabra, sí, también es un modelo de intención, conciencia y curiosidad, donde yo ujú, entro en el diálogo para seguir manteniendo esa relación, no para ujú. ganar ni para ser el mejor, ¿no? Muy bien. Y el tercer punto, pues sobre los medios sociales, es un temazo, y yo creo que sí, la verdad tengo más preocupación ahora con las pantallas, porque yo creo que obviamente es mucho más fácil agredir a alguien detrás de una pantalla, porque la Ujú, humanidad se fortalece para mí, con el contacto de los ojos, ¿no? Con el lenguaje corporal. Sabemos que la comunicación es más del 70% es corporal y no ujú, simplemente verbal o textual. Y también lo vemos en las guerras, porque los soldados se entrenan a tener los cascos, ¿no? Las gafas, usar los botones en los aviones para no acercarse. Ahora usamos drones para no tener que acercarnos y ver la víctima en los ojos, esa víctima que también es papá, es mamá, es hermano. Entonces sí, yo creo que la pantalla lamentablemente nos aleja de la humanidad. Es más fácil nuevamente para las personas sentirse como seguros, entre comillas, agredir a los demás con cualquier comentario. Y ahí, para echar una cosita así, para finalizar este punto, yo creo que ahí de nuevo es empezar con la empatía desde temprano, porque esas personas que están escribiendo esas cosas han sufrido algo, no creo que estén totalmente bien. No es ser condescendiente con ellos, que pobrecitos, sino desde temprano empezar con los jóvenes a darles empatía para que no lleguen a ese punto. Y para los que reciben esos comentarios, ujú, equiparles con empatía también. Es decir, que aquí la persona que te está escribiendo eso es la persona que tiene sus desafíos, que ha ujú, sufrido algo, que esto no tiene nada que ver contigo. Y si tú o tratas o logras entender a la persona o estar escuchando sin devolver el comentario de juicio, sin agredir de vuelta, porque a veces pensamos o hemos aprendido que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y yo ujú, creo que ahí podemos equipar a las personas que reciben esos comentarios
a cuidarse con autoempatía Ujú. y saber que siempre la otra persona que tiene pues sus problemas, sus necesidades y si no somos capaces de responder con empatía, por lo menos tratar de ignorar y decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo y no voy a echarle más leña al fuego. Ujú. Eso sería Genial. para empezar. Sí. Genial, ¿no? Para empezar, aquí hay para hacer todo un diplomado en comunicación no violenta. Creo que eso No va a me ser dejes de una... hablar porque yo hablo para siempre, tú me conoces. No, pero está excelente. Yo creo que eso que tú has planteado es muy rico, muy profundo, pero también muy concreto. Y bueno, la intención que alimenta, digamos, que nos moviliza a entablar, a mediar palabra con otros, es clave, porque si lo que yo busco es comprender mejor para comunicarme, pues por supuesto que eso facilita. Enlazando la trama. Pasando a nuestro tercer momento de este podcast, pues justamente es para el poder hilar finito, ya aterrizando esto con, digamos, la cotidianidad de la gente que nos escucha. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en campos incluso humanitarios, que, digamos, el trabajo humanitario tiene un gran desafío y es el trabajar con la tragedia humana, ¿no? El sufrimiento humano. Entonces, con mucha frecuencia, pues llegan agotados de sus viajes, llegan agobiados por la realidad que tienen que ver, a veces sobreexigiéndose en ser fuertes para darle fuerza a la comunidad que visitan y llegan a ambientes laborales que aunque sean organizaciones basadas en la fe, pues son organizaciones que tienen exigencias de carácter administrativo, de temas financieros, de informes o de temas institucionales sencillamente, que hacen que la dinámica laboral muchas veces en la oficina como tal, el trabajo de campo muy rico y lo que sea, pero luego cuando volvemos a la oficina, pues nos encontramos con climas laborales complejos. Sí. Muchos son amas de casa, personas que pues son trabajadoras y que luego llegan a su hogar a vivir la doble jornada, ahora para atender los deberes de sus hijos, y que con frecuencia se sienten agobiados de cansancio, y que ante las demandas de sus hijos también se pierde el control y de repente vienen los gritos, vienen, digamos, las reprimendas en un lenguaje que a veces no suena tan apropiado porque se sube el tono de la voz, porque se pelean entre los hijos y demás. Pero también, pues, vienen quienes están en ambientes eclesiales incluso, son agentes de pastoral o personas que sirven en distintos ministerios dentro de sus distintas denominaciones de fe, que también, por más que sean, digamos, estructuras de origen creyente, ay, pues el desafío de vivir la comunión a veces es todo un desafío y con frecuencia pues también enfrentan conflictos pastorales por quién hace mejor las cosas o porque quién es más cercano al líder religioso o por quién tiene más oportunidades para ascender en reconocimiento, como decías tú, conflictos en esa vida cotidiana, o sea, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente eclesial, pastoral, que son microambientes en los que a veces, pues la violencia también se da de manera cotidiana. Mm. Lo que pasa es que muchas veces está tan normalizada que no somos conscientes, no llevamos al plano de la conciencia, que allí es donde nosotros empezamos a entretejer la paz del mundo, que no necesariamente es el silenciamiento de los fusiles, sino que en esos pequeños ambientes es donde verdaderamente, sobre todo aquellas generaciones que vienen creciendo, nos observan, se forman y aprenden de nosotros. Y así, eso significa que nosotros podemos estar siendo quienes prolongamos esos espirales de violencia inconscientemente. Entonces, para esos ambientes, Gert, me encantaría que estos 4 pasos, sobre todo que nos has hablado y digamos la empatía como intención que humaniza la forma en que exploramos, en que conectamos con otros, que nos ayudes a llevar a ese plano práctico, ¿sí? De cómo en esos ambientes y de las distintas formas de violencia que se vive y se respira en esos ambientes puede verse mejorada, puede verse saneada
desde esta práctica de la comunicación no violenta? Sí, pues sí, muchas gracias, Rosanés. Pues ahora también me recordaste ahora también hablar de que tenemos aquí oyentes pues que también han trabajado o trabajan en cooperación o en asuntos pues, humanitarios, pues como tú sabes, yo también trabajé en Naciones Unidas, ¿no? Mm, Durante 10 años en 4 regiones, un trabajo muy rico. También muchas veces en la oficina, como dices tú, y no siempre en el campo. Sino también queríamos darles un ejemplo en una situación muy extrema, porque yo tuve la gran oportunidad de trabajar en Yemen, donde pues también hay pena de muerte para homosexuales, entonces no era como el mejor ambiente para mí, pero igual yo estuve ahí trabajando con mucha felicidad. Y un día, la verdad, fui secuestrado. Me llevaron a las montañas, me llevaron a una casa, yo estaba encerrado durante 12 días y durante todo ese momento, todos esos días, sin saber cuándo salía o no, yo practicaba la comunicación no violenta. Yo podía trabajar con la empatía. Yo creaba relaciones con los que me habían secuestrado porque yo sabía que su intención era algo diferente. La intención era ser vistos, la intención era generar ingresos para sus familias. Entonces yo podía, no digamos, entrar en ese síndrome de Estocolmo que decimos que es hacerse totalmente amigos y compañeros de los secuestradores, sino entenderlos, entender de que ellos hacían esto por alguna razón. Y no digo que eso resolvió la negociación, porque no estaba involucrado en una negociación, sino me calmaba a mí y me daba paz a mí y me daba seguridad a mí en esos ujú, momentos, porque ya sabían que yo no era ninguna amenaza, o sea, trataba de mantener esa calma mía, me hacía poder dormir y al mismo tiempo podíamos tener una relación, digamos, de día en día. Así que incluso en situaciones extremas, yo creo que la CNB para mí ha sido, sin comparar con otros, obviamente, secuestros mucho más violentos que hemos visto en países también como Colombia, en otros lugares, pues cada situación es diferente, pero ahí yo pude practicar y vivir lo que era para mí la CNB. Y la CNB para mí no es ser buena gente. Mucha ujú, gente piensa, voy a hablar bien, voy a hablar educadamente, así se resuelve todo. No, 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 no. No es ser buena gente, es ser genuino, ¿no? Yo ajá, siempre voy a decirte cómo me siento, lo que yo necesito, pero lo voy a decir sin juicio. Lo puedo ajá, decir como yo me siento. No quiere decir que yo quiera trabajar contigo la próxima, si tú sigues llegando esos 5 minutos más tarde, ¿no? Sino yo siempre voy a elegir lo que yo quiero y si veo que esta relación me sirve, pues voy a hablar desde la honestidad. Así ujú, también tú sabes, ¿no? Cómo yo me siento y tú sabes que soy previsible. Volviendo un poco a lo concreto, como decías tú, y tú sabes que yo pues trabajé tanto con la diócesis como con Cáritas y también he ujú, vivido en países católicas. Esto no es típico para los países católicos, sino estuve en una boda una vez y el padre dijo a la mujer, a la novia, no al novio, a la novio, el amor, no, el amor es morir. Y yo casi salía de la iglesia y yo estaba como pensando, claro, la intención era decir, el amor es sacrificarse, el amor es contribuir, el amor es pues dar al prójimo, sino ajá, que se me fue como plantando como ese tipo de esa violencia también, que mi forma de amar es sacrificarme por mi esposo, por mis hijos, por mi mamá, por todos los demás. Y como tú decías, muchas mujeres y también otros, también hombres, que llegan a la casa y después hay o sea, tantas otras cosas para atender y ahí con ese cansancio, pues igual uno va pensando mucho menos en sí. Y la ujú, CNV no es sacrificarse, realmente la CNV es al revés. Yo también pienso en mí. Yo primero me tomo mis 5 minutos. Es como en el avión, ¿no? La famosa máscara de oxígeno. Te la pones a ujú, ti primero, antes de ayudar a los demás. Entonces yo creo que también en muchas comunidades religiosas y también otras no religiosas, nos hemos aprendido de siempre servir al otro primero. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos y eso tampoco ayuda a la relación, porque es como una olla de presión. En algún momento esa presión va a salir de la olla como una explosión. Entonces yo creo que es muy importante ser honesto con los demás
y decir, yo necesito mis 5 minutos. Ujú, O hoy mamá está un poco cansada, quiero jugar contigo, veo que quieres jugar, lo que sea, pero solo dame por lo menos unos 10 minutos, así jugamos rico después. Y en vez de empezar a jugar cuando realmente no está para eso. ujú, O decir, bueno, yo sí, hoy me encantaría hacer la cena, yo dije que iba a hacer la cena y hoy estoy muy cansada, ¿qué tal si nos ayudamos entre los tres o entre los cuatro? O sea, tratar de buscar soluciones creativas y honestas. Es decir, cuando yo noto que mi batería está por acabar, para mí la paz es decirlo. Para mí la paz es ser honesto con los demás, porque si no, eso también va en algún momento a afectar a los demás y a la relación. Y esto es difícil, ¿no? Cuando hemos crecido en una comunidad donde nos han enseñado que eso es egoísta, que tiene que pensar en los demás. Para mí eso es pensar en los demás. Decir que uno está cansada o cansado, agotado, frustrado y tratar de ser más auténtico con uno mismo y con los demás. Entonces yo creo que en cada momento en la CNB decimos, en cada momento hacemos lo mejor que podamos. ujú, Es decir, con la energía que tenemos, con el ánimo que tengamos, con la experiencia, con el conocimiento. Entonces, tratar de ser un poco, tener ese tono de reconciliación cuando alguien hace de pronto algo que nos estimule frustración o tristeza y también aprender a cuidarse de uno mismo. ujú. La empatía, autoempatía puede ser simplemente tomarse los 10 minutos, también puede ser una parte, como dice la CNB, de sentarse y decir, wow, la verdad ahora me siento triste, lo que sí me gustaría ahora es un poco de comprensión, me encantaría ser visto, me encantaría un poco de apoyo y solo hablarse así uno mismo, así sea en el baño o saliendo al patio, ayuda. Nadie tiene que hacerte nada, solo que tú te dices a ti misma o a ti mismo, ay, cómo sería tan rico tener un poco de apoyo hoy, un poquito de colaboración, un poquito de comunidad. Y solo hablándote así unos minutos, para mí sirve demasiado. Entonces, no Ujú, necesitamos a nadie, entre comillas, para estar bien. Podemos practicar la autoempatía y luego en la conversación, aparte de usar, por ejemplo, este modelo de los 4 pasos, es ujú. tener esa honestidad. Honestidad y curiosidad sin juicio. Eso Genial. para mí sería algo de lo más importante. Para tejer contigo. Pues, Ger, la verdad es que ha sido muy, muy pedagógico este tejido contigo. Y pues bueno, para cerrar este episodio, porque creo, ¿sabes? Vamos a entrar a una siguiente serie que son las relaciones. Y entonces ahí sí Ay, que sí, tenemos mucha tela por cortar contigo. Así es mi que, tema pero preferido, mi tema preferido. exactamente. Entonces, seguramente que vamos a tener de nuevo a Gert con nosotros para que sigamos aprendiendo con él este tejer paz en la cotidianidad, ya desde el plano de las relaciones. Pero para cerrar, Gert, quisiera como abrirte el micrófono para que invitemos a nuestros oyentes a tejer, para tejer contigo. Justamente es el momento en el que no solo cerramos lo que ha sido el episodio de hoy, sino en el que abrimos, por el contrario, la interacción con ellos, porque luego siguen escribiéndonos, haciéndonos preguntas. Entonces, pues tienes el micrófono para que los antojes de seguir profundizando en la riqueza que tiene la CNB, la comunicación no violenta, para ayudarnos justamente a crecer en esta capacidad de tejer paz en lo cotidiano. Adelante, Ger. Ay, pues muchísimas gracias y a todas y todos los oyentes, pues muchísimas gracias por escuchar hasta aquí, porque ya si sigas hasta acá, pues algo de interés había. No, pues como decía, yo he practicado esto ya durante 20 años, sino que no es necesario, ¿no? La paz y vivir la paz es una labor de toda la vida y nunca es tarde para empezar. Pues yo les invito a los que estén interesados, interesadas, es buscar lo que es comunicación no violenta. Hay entrenadores y formadores certificados en todo el mundo, América Latina, en España, todos Estados Unidos, los que escuchen ahora en español. Entonces, o también pueden buscarme a mí, empatía.no es mi página web. También en Instagram me llamo empatía.no. Y pues mi correo gert, también @empatía.no.
Y sí les animo a que practiquen la intención, la curiosidad, tratar de no pensar en el juzgamiento, el juicio, sino entrar en curiosidad y siendo honestos desde el sentimiento y la necesidad. Creo que con eso ya podemos crear esos tejidos de paz en nuestras vidas cotidianas, porque si algo podemos hacer como de diferencia en el mundo, si no es en Sudán o en Gaza o en Ucrania o en Colombia, pues podemos hacerlo en nuestras relaciones y con nosotros mismos. Así que les animo a que se dediquen un poco a esa práctica diaria de la empatía y de la paz. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ger, de verdad. Este será siempre un lugar en el que serás bienvenido, un espacio para que sigas con esta audiencia tejiendo paz cotidiana. Y pues muchas gracias también a quienes nos escuchan. Gracias por seguir frecuentándonos, por seguir esta serie e invitarles a la próxima serie que va a ser justamente las relaciones como el lugar privilegiado para ese tejido que es la paz cotidiana, esa artesanía que es la paz cotidiana. Así es que, pues muchísimas gracias a todos y todas, les deseamos un feliz descanso y que sigamos practicando en todos los ambientes posible estos 4 pasos muy concretos que nos ha compartido hoy Ger para que nuestra comunicación cada vez sea más consciente, más propositiva, más afirmativa y sobre todo más pacífica. Así es que bienvenidos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Dejamos Paz. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.